Bien, buenos días. 16 de abril de 2020. Vamos a proceder a explicar a través de este video tutorial las competencias fundamentalmente conceptuales, conceptos, datos, hechos, ideas y procedimentales, saber hacer, saber calcular métricas y saber diseñar una ruta, los elementos de una ruta RIP-R u una ruta OSPF o en la tabla de enrutamiento, competencias procedimentales, lo que decimos que son los aspectos claves de, este sobre protocolos de enrutamiento dinámicos. Bien, así que vamos a intentar hacer o explicar qué es lo que nosotros queremos que aprendáis, que asentéis. Vamos a ello. Vamos a compartir la pantalla porque, en primer lugar, nos gustaría, explicaros, sobre las competencias conceptuales, ¿no? Tenéis que ser capaces de definir el enrutamiento dinámico. Aquí, obviamente, hay una lucha, entre comillas, un versus enrutamiento estático visto ya en una unidad de trabajo anterior. Y aparte de definir, citar funciones, objetivos, componentes de los protocolos de enrutamiento dinámico. Bien, generalizando y resumiendo, comparar, ser capaz de decir qué ventajas y qué inconvenientes tienen los protocolos de enrutamiento dinámicos versus el enrutamiento estático. Bueno, y aquí vienen pues, conceptos fundamentales que entendemos que un técnico en redes tiene que tener acerca de RIP, V2, de OSPF, de cualquier protocolo de enrutamiento dinámico. Conceptos como convergencia, métrica. Voy a intentar, perdonadme un poquito, activar el puntero. Sí, bueno, conceptos como convergencia, decíamos, aquí estamos, métricas, balanceo de carga, distancia administrativa. Y fijaros, yendo al examen modelo sobre protocolos de enrutamiento dinámicos, estoy subiendo, os hemos dejado pues algunas de las etiquetas, palabras clave, conceptos, Bellman-Ford, horizonte dividido, ruta inalcanzable, interfaces loopback, un concepto como es la wildcard, utilizado para configurar un router con OSPF. El coste de un enlace, esa fórmula famosa del coste de un enlace que es igual a una constante referencial partido el ancho de banda, que significa que el coste de un enlace con relación al ancho de banda sean magnitudes inversamente proporcionales. Los elementos de una ruta R, elementos de una ruta O. Cuando decimos elementos nos referimos al tipo de ruta, R, O, red de destino con prefijo, entre corchetes, distancia administrativa, barra métrica, y luego os vamos a pedir interfaz de salida local por la cual ese router enviará el paquete y dirección IP del siguiente salto. Creo que son los dos elementos que finalizan en la composición de una ruta. Ya sabemos que hay un temporizador, pero para nosotros es muy secundario, no os lo vamos a pedir. Bien, os hemos aprovechado este documento para dejaros una serie de ideas claves que también entendemos que un técnico de redes tiene que entender. Bueno, son varias. Me voy a parar en una. Las redes conectadas directamente se muestran en la tabla de enrutamiento en cuanto se configura la dirección IP en la interfaz y esta se encuentra habilitada y operativa a través del comando no shutdown. Bueno,
hemos dado con una idea clave que venimos subrayando a lo largo de la primera evaluación de este curso, ¿no? Bien. Bueno, los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen la máscara de su red. No voy a seguir porque hacemos una distinción que no nos parece ya importante hacerla sobre los protocolos de enrutamiento sin clase o con clase. Bien, bueno, estas ideas clave que, junto con los conceptos, las etiquetas que os ponemos, bueno, si tenéis alguna duda, algo que no entendáis, por favor, nos la hacéis llegar a través de cualquier medio que venimos utilizando. Vamos un poquito a las competencias procedimentales, también alguna conceptual, pero bueno, ¿qué tipo de preguntas no van a entrar? O, bueno, pues un tipo de preguntas es la clásica de decir si los enunciados que veis ahí, los 10 enunciados, son verdaderos o falsos. Hemos marcado los verdaderos en rojo y los falsos los mantenemos. Es decir, los enunciados, los 7 primeros enunciados son falsos. Bueno, vamos a recorrerlos un poquito. A menor distancia administrativa, menos confiabilidad de una ruta. Pues es justamente al contrario. A menor distancia administrativa, más confiable es para un router ese camino para llegar a la red de destino. Y el caso lo tenemos que las redes conectadas directamente tienen una distancia administrativa de 1, mientras que, por ejemplo, un router configurado con RIP V2 tiene una distancia administrativa de 120. Es mayor la distancia administrativa de RIP, pero para un router la confiabilidad siempre confiará más en una ruta C que en una ruta R. Bien. RIP V2 es un protocolo de enrutamiento dinámico de tipo estado-enlace. Bueno, pues eso es falso hasta la médula, porque es un protocolo de enrutamiento dinámico vector-distancia. La fórmula, una fórmula de BW, que os la ponemos adrede, no vamos a decir, ¿y qué es BW? Pues ya está explicado en clase, es bandwidth, que traducido al castellano es el ancho de banda. El ancho de banda es el coste del enlace partido de una constante referencial. Pues es falso, porque partimos de la famosa fórmula coste de enlace es igual a constante referencial partido ancho de banda. O lo que es lo mismo. Eso es una ecuación, una fórmula con dos miembros. Luego, si pasamos el ancho de banda que está en el denominador al miembro izquierdo, va a pasar multiplicando, y por ende pasamos el coste del enlace del miembro izquierdo que está multiplicando al miembro derecho, pasará dividiendo. Luego, a una mala, la fórmula correcta es ancho de banda es igual a constante referencial partido coste del enlace. También nos liamos un poquito, pero son ecuaciones, diciéndoos que al ser magnitudes inversamente proporcionales, fijaros, el producto del coste del enlace con su ancho de banda siempre tiene que ser igual a la constante de referencia. Bien, Bellman-Ford programó el algoritmo para los protocolos de estado de enlace. Pues es falso. Es falso. Obviamente, perdón, esta es verdadera. Esta es verdadera, luego la voy a poner en rojo. Se me ha pasado. Bellman-Ford es el de vector distancia. Vector distancia. Fijaros, ¿por qué se apellida Ford? Porque acaban de y distancia empieza por D. Entonces la pista es, estoy entre Bellman-Ford y Dijkstra y siempre la memoria me da sustos. Bellman-Ford acaba en D de distancia, luego vector distancia. El otro es Dijkstra, que ideó el algoritmo para los protocolos estado-enlace, de estado-enlace o SPF. Bien. Una métrica de 15 es inalcanzable para RIP V2, es falso. La métrica inalcanzable es 16. Es decir, podemos llegar en RIP V2, esto nos está diciendo que RIP V2, un router configurado con RIP V2 puede alcanzar una red de destino que se encuentra hasta un máximo 15 routers de distancia, a 15 saltos.
Bien, un Tiger Update se envía cada 30 segundos, es falso. Las actualizaciones de enrutamiento se envían cada 30 segundos. Un Tiger Update es una actualización particular que un router envía cuando se ha producido un cambio en la topología en alguna de sus interfaces. Se ha borrado una LAN, por ejemplo, se ha añadido una Red WAN en una de las interfaces de ese router. Entonces, ese router se tiene que encargar de anunciar a sus vecinos ese cambio en la modificación, en la topología, ¿no? Bien, la wildcard de una red /30 es 0000252, pues es falso, porque si partimos que la máscara de una /30 es 255, 255, 255, 252, la wildcard, si restamos a 4255 la máscara, nos sale que la wildcard de una /30 es precisamente 000.3. ¿Vale? Bien, una ruta estática tiene una distancia administrativa que también nos lo ponemos adrede porque algunos de vosotros, ¿qué es AD? Pues bueno, pues la respuesta es que no le vamos a responder porque AD es el acrónimo dicho de Administrative Distance o distancia administrativa. Una ruta estática tiene una AD de una red conectada directamente, tiene una AD, distancia administrativa, de 0. RIP es más confiable que OSPF, pues es falso, porque RIP tiene una distancia administrativa mayor que OSPF. RIP concretamente tiene 120 y OSPF tiene 120. Bien, por defecto tenemos un balanceo de carga de hasta 4 rutas, pues esta es verdadera. Es decir, esto se puede cambiar, pero por defecto podemos tener hasta 4 rutas con la misma métrica para llegar desde un router a una red de destino. Bueno, pues tanto RIP como OSPF instalarán esas 4 rutas con la misma métrica. Bien. Otras preguntas clásicas es mostraros una topología y decir el router Madrid, en este caso, qué comandos fundamentales con RIP V2 ejecutaremos en Madrid como técnico en redes. Bueno, obviamente vamos a dejar ese router RIP, esos comandos router RIP, versión 2, no autosummary, porque los importantes son passive interface, el comando network y el comando redistribute static en el caso de que se trate de un router frontera, es decir, del router que está conectado con nuestro proveedor de servicios. Bien. Bueno, creo que sigo compartiendo la pantalla. Y un momentito porque... Sí, estaba buscando el puntero. Entonces, bueno, tenemos que configurar Madrid. Lo que nos está pidiendo es, partiendo de configuración global, etcétera, etcétera, lograr conectividad dentro. Es decir, ¿qué comandos network en Madrid? Bueno, pues fijaros, vosotros coger Madrid tiene 3 redes conectadas directamente a una interfaz serial 000 y otra interfaz serial 001. Voy a aumentar el zoom un poquito, a ver si... Y otra interfaz Ethernet Fast 00. Bueno, pues entonces ahora mirad, decir, 3 interfaces. Y ahora pensar en el clásico direccionamiento con clase. La LAN que está conectada a la interfaz FAST00 es 220.154.0/24. Bueno, pues entonces, fijaros, es que si coges esta IP dejando, excluyendo este prefijo, la red con clases ella misma 220.110.54.0. ¿Por qué? Porque 220 es de clase C. Luego, las redes de clase C, acordaros que los 3 primeros octetos identificaban la red y el último cuarto octeto está a 0. Bien, bueno, pues lo mismo aquí. Claro, como partimos de una IP base 220.110.54.0/23, fijaros que nos podemos encontrar con IPs de red
de la forma 540 barra lo que sea y 55.0 barra lo que sea. ¿Por qué? Porque el número base de la IP principal es +2, luego aquí podemos manejar un rango de direcciones de 540 a 55.255. Bien. Entonces, resumiendo, ¿qué dos networks ejecutaremos en Madrid? Bueno, fijaros, las dos WAN. Las dos WAN, lo que tenéis que hacer es, el primer objeto 220 de clase C, bueno, pues el cuarto objeto, esto tiene que ser 0. Y esto tiene que ser 0. Luego es la misma IP. Las dos WAN pertenecen a la misma IP de red con clase, que es la que proponemos. Ahí va, me he equivocado porque esto es 54.0 y 55.0, ¿eh? ¿Vale? 55.0. Repetimos, dos networks. Un network para la 54.0 y otro network para la 55.0. Bueno, vamos a bajar un poquito. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Fijaros, la clásica topología donde tenemos, bueno, 4 routers y tenéis que ser capaces. Venga, los routers hablan RIP, están configurados con RIP V2. Entonces, os dice qué ruta o rutas instalará en su tabla de enrutamiento el router 1, un poquito que coja el puntero el router 1, este router, cada vez que reciba un paquete cuya IP de destino sea la red C. Bien, entonces, como estamos con RIP V2 utiliza la métrica del conteo de saltos. Bueno, pues vamos a ver, estoy en R1, levantar un poquito dentro, levantar un poquito la cabeza y podéis decir, la LAN E se encuentra a 2 saltos, 2 routers de distancia por mi derecha. Y también se encuentra a BON 1, BON 2, 2 saltos o 2 routers de distancia por abajo. Bueno, pues entonces, tanto por la derecha como por abajo se obtiene la misma métrica, es 2. Luego, al tener la misma métrica, el router 1, dice, tengo 2 rutas posibles, 2 caminos posibles, 2 alternativas posibles para llegar a la red de destino, en este caso red C, con la misma métrica, Bueno, pues el router 1 instalará estas 2 rutas, un poquito resumidas. Aquí, como no se dan las direcciones del siguiente salto, pues no se ponen. Pero si os dan las direcciones del siguiente salto, es decir, si os dan la IP de esta interfaz serial y la IP de esta interfaz serial, la ponéis en la ruta. Entonces, como no se dan, no se ponen. Entonces, bueno, pues, ¿qué rutas instalaremos? Las dos. Una ruta R a la red E, que es la red de destino, con distancia administrativa de RIP 120, métrica 2. Esto es lo mismo para las dos rutas y luego lo que cambia es la interfaz de salida local que utilizará el router 1 para enviar ese paquete a la red. Unas veces lo hará por serial 0, por su derecha, y otras por serial 1, por su izquierda. ¿Y cuándo? Pues ahí tenemos el balanceo de carga. Si recibe un paquete que va a esta red E, bueno, pues coge la primera vez serial 0 y la siguiente serial 1. La siguiente serial 0 y la siguiente serial 1 para armonizar el envío. Vale. Bien, vamos a continuar un poquito con la clásica pregunta del cálculo de métricas, pero en este caso de los EPF. Bien, bueno, pues hemos hecho ejercicios, hemos practicado, fijaros que cada enlace, alguna pregunta así un poquito, oye, ¿qué nos hacéis? ¿Esto es el coste del enlace o el ancho de banda? Y os contestamos. ¿Por qué? Porque fijaros que la unidad de medida es megabits por segundo. Luego es ancho de banda.
El coste de un enlace es un valor y solamente un valor. Bien, entonces, la pregunta clásica, ¿qué ruta o rutas instalará el router GAP? Ya lo siento, voy a coger de nuevo el puntero. Bien, el router GAP para enrutar, encaminar o llevar paquetes a la LAN Ethernet derecha. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero, identificar bien cuántos caminos posibles tiene GAP para ir a la LAN Ethernet derecha. Bueno, pues en este caso son 4. Son claros. Vamos a identificarlos. Por arriba, por arriba centro, digámoslo así, por abajo centro, a través del router GAF3 DHM y por abajo. Bueno, os vamos a poner anchos de banda que van a dar como resultado un coste. El cálculo de costes muy sencillos. Es decir, si este enlace tiene un ancho de banda de 1 megabits por segundo y este enlace es fast, el enlace de la LAN derecha, la interfaz es FAS00. Si es fase Ethernet, la constante referencial va a ser 100 megabits por segundo. Las fases Ethernet operan a 100 megabits por segundo. Bueno, luego, fijaros que como todos los anchos de bandas son megabits por segundo, pues entonces el coste de los enlaces, fijaros, este coste será 100 partido 1, 100, 100 partido 10, 10, 100 partido 2, 50, 100 partido 5, 20. Fijaros un poquito las magnitudes inversamente proporcionales. Este enlace de 10 megabits por segundo es el doble que este enlace, que el ancho de banda de este enlace, que es 5. Luego, el coste de este enlace será la mitad que este, efectivamente. Bueno, el ancho de banda, repetimos, 10 es el doble de 5. El coste de este enlace es 100 partido 10, 10. Y el coste de este enlace es 100 partido 5, 20. Este enlace tiene un doble coste que este. Volvemos a explicar. El ancho de banda 5 con relación a 10 es la mitad. Luego su coste es el doble. Bien. Entonces, fijaros que estos anchos de banda pues tienen los mismos anchos de banda que los de arriba. Bien, entonces fijaros un poquito aquí, podéis anotar, pero lo que tenemos que hacer es calcular el coste acumulado, ¿no? Entonces, mirar, por arriba, coste acumulado para llegar a la LAN Ethernet. Ojo, porque el coste de este enlace fase Ethernet es la constante referencial 100 partido el ancho de banda, que es 100, luego es 1. Entonces, mirad, ¿cuál es el coste acumulado que le va a suponer al router GAF para llegar a la LAN Ethernet derecha? Pues tenemos que ir sumando 10, empezamos. 100 más 10, 110, más 1, 111. Bien, fijaros que este coste acumulado por arriba es el mismo que por abajo, porque simplemente lo que hemos hecho es conmutar los anchos de banda. Entonces, repetimos, coste acumulado por arriba, 111. Y coste acumulado por abajo, 111 también, por la propiedad conmutativa de la suma. Bien, y mirad por el centro. Por el centro arriba, el coste acumulado es 50 más 20, 70, más 1, 71. Y por el centro abajo, también propiedad conmutativa, 71. Luego GAP dice, bien, tengo 4 caminos posibles, pero existen 2 caminos, que son los 2 caminos centrales, que tienen un menor coste acumulado, que es el 71, que es la métrica que utiliza OSPF. Bueno, pues entonces, esas 2 rutas instalará el router GAP en su tabla de enrutamiento para alcanzar la LAN Ethernet derecha. Aquí las tenéis, ¿de acuerdo? Bien. 110 es la distancia administrativa y el segundo parámetro entre corchetes es la métrica. Unas veces GAF enviará el paquete cuya IP de destino sea la red derecha por GAP2, por aquí hemos puesto GAP2,
y otras veces por CAD5. No hemos identificado las seriales con un nombre. Bueno, esperamos que lo entendáis. Bien, mirad, en algunos problemas, esto no es aquí, pero imaginaros que este enlace, en vez de tener un ancho de banda de 1 megabits por segundo, el ancho de banda es 512 kilobits por segundo. Y ya está el alumnado suele preguntar, oye, ¿podemos utilizar calculadora y demás? Pues la respuesta es no, porque os lo ponemos adrede. Mirad, 1 megabits por segundo es aproximadamente 1000 megabits, perdón, 1 megabits por segundo son 1024 kilobits por segundo. Repetimos, 1 megabits por segundo son 1024 kilobits por segundo. Bueno, pues cuando algún ancho de banda se os dé como 512 kilobits por segundo, pues un ancho de banda de 512 kilobits por segundo son 0,5 megabits por segundo, la mitad, 0,5 megabits por segundo. De tal manera que el coste de cualquier enlace con un ancho de banda de 512 kilobits por segundo será 100 megabits por segundo, que es la constante de referencia, partido 0,5 megabits por segundo. 0,5 es un medio. 100 partido un medio, el coste de ese enlace será 200. Es algo que lo ponemos un poquito para, bueno, entendemos que explicado se pueda entender mejor y que no tengáis ningún problema en el cálculo de cualquier coste de cualquier enlace con estos parámetros, con estos valores. El cálculo va a ser muy sencillo. Bien. Bien. Otra pregunta clásica. Ahora vamos a una topología con OSPF, obviamente. Antes os lo hemos dicho con RIP-V2 y con OSPF. Bien, y os preguntan, ¿qué comando fundamental? A ver, fundamental. Hará que el router Barcelona, voy a poner un puntero que siempre se me olvida, hará que el router Barcelona pueda enrutar a la LAN de producción de Madrid. Es decir, imaginaros que PC1 hace un ping a 220.110.54.1. Bien, Barcelona, al estar configurado con OSPF, tiene que tener una ruta O que le permita llevar paquetes, enrutar paquetes hasta LAN. Bueno, esa ruta O a 220.110.54.0 barra 24 entre corchetes 110 barra espaciadora con la métrica que estará en función de este enlace, del ancho de banda de este enlace, por serial 001 o a través de la dirección del siguiente salto, que es la IP de la interfaz serial 001, en este caso 55.249. Bien, Barcelona va a tener esa posibilidad siempre y cuando configuremos en Madrid, en su modo configuración router, el siguiente comando network. Es decir, el network 220.110.54.0, que es la IP de red de la LAN de Madrid, con la famosa WILCAR. Y la famosa WILCAR es la máscara que se deriva de cambiar los ceros y los unos de la máscara de la red de producción de la LAN de producción de Madrid. Como la máscara es barra 24, como el prefijo mejor, que luego os exigimos y como el prefijo es barra 24, un barra 24 implica una máscara 255.255.0, es decir, 24 unos y 8 ceros. Bueno, pues entonces ahora decís, pues en vez de tener la WILCA se construye con 24 ceros y 8 unos. Y 24 ceros y 8 unos dan esta WILCA. Este es el comando fundamental que contesta a la pregunta y es lo que os vamos a pedir.
¿Vale? Que es el comando que va a posibilitar que Madrid envíe en sus actualizaciones de enrutamiento a Barcelona una serie de información por la cual Barcelona va a añadir esta ruta O, una ruta O a esta red de destino con el prefijo /24 a través de la interfaz serial 001. Bien. Bueno, otras tres preguntas, 6, 7, 8. Bueno, mirar la topología de la pregunta 6. La pregunta es, ¿qué ruta instalará R2 para alcanzar, para alcanzar la red 8.0? Bueno, la red 8.0 es esta red derecha. Bien, entonces voy a coger el puntero, es decir, ¿qué ruta o rutas? Aquí os hemos puesto en singular. Que os pongamos en singular no significa que sean dos o más rutas, con el consiguiente balanceo de carga. Bueno, pues nada, voy a coger el puntero que me va a permitir dibujar. Estos son... Pues bueno, pues no cojo el puntero, ahora lo voy a coger, que no sé dónde está. Bien, da igual. Bueno, vamos a ver, R2, ¿qué ruta o rutas incorporar a su tabla de enrutamiento para alcanzar esta ruta? La 8.0. Bien, entonces, ahora siempre entrar en R2 y levantar la cabeza y decir, la red 8.0, caminos posibles para alcanzar esa red. Pues por vuestra derecha, estoy siempre, la vista es frontal, ¿no? Es decir, si miramos frontalmente a R2 por su derecha, es un camino posible. Es decir, el camino es R3 y R4, métrica 2, métrica 2. Y por su izquierda, la métrica es un router más, métrica 3. Bien, RIP V2 añade la ruta con la menor métrica. Luego añadirá la ruta por su camino de la derecha. Es decir, R3, R4. De tal manera que la ruta R que instalará será única a la red de destino 8.0. Aquí me he dejado el /24, perdonad, con la distancia administrativa 120, con la métrica 2, y esa red de destino se alcanzará a través de la interfaz de salida local de R2 serial 1, por aquí. O, lo que es lo mismo, aquí fijaros que sí se da la dirección del siguiente salto, que es 4.2, pues la ponéis. Esa es la respuesta. Bien. Preguntas clásicas, que es la regla del horizonte dividido. Bueno, un poquito, la regla del horizonte dividido indica que un router no va a publicar, no va a enviar a sus routers vecinos en actualizaciones de enrutamiento una red por la interfaz por la cual recibió esa red de su router vecino. Bueno, aquí tenemos, mirad, vamos a ver si se entiende. Bucles de enrutamiento, vamos a ver si damos con cuentas al infinito. Horizonte dividido, mirad, el router 3. Router 3 tiene una LAN, la 10400. Bien, y router 1. En las actualizaciones de enrutamiento, router 1 y router 3 son vecinos. Luego, en las actualizaciones de enrutamiento, R3 le enviará a R2 la 10400 con métrica 1, de tal manera que R1 instalará en su tabla de enrutamiento una ruta R a la 10.4, perdón, es que no estaba viendo este router. Entonces, R1, R2, aquí hay un router 2, R2 instalará una ruta R a la 10400, está
naranja, con métrica 1, a un salto. Y se va a alcanzar por, fijaros que R2 aquí no se ve tampoco. R2 tiene 0, 0, 1. Esta serial 001 la tiene R2 aquí. Entonces, fijaros que esta 10400 repetimos, la recibe el router 2 a través de serial 001. Bien. Bueno, pues entonces el router 2 no le va a enviar nunca en una actualización de enrutamiento al router 3 la red LAN 10400. ¿Por qué? Porque la recibió por esa misma interfaz. O en castellano normal, fijaros, ¿qué le diría R3 a R2 si R2 le envía la LAN de R3? Le diría R3 a R2, no me envíes la 10400 que te he enviado yo porque esta es una red conectada directamente, a mí no perdamos el tiempo. Más o menos es lo que dice la regla del horizonte dividido. Bien, vamos a ir terminando este vídeo tutorial con clásicas preguntas de desarrollo. Una de ellas era la del horizonte dividido y la otra es especificar dos desventajas del enrutamiento estático. No, es que no lo hemos dejado el enrutamiento estático, no lo hemos dejado porque hemos confrontado las ventajas y desventajas del enrutamiento estático con el enrutamiento dinámico. Bien, dos desventajas fundamentales es que, fijaros, si tenéis un dominio de enrutamiento, una topología, con 4, 5 o 6 routers, el enrutamiento estático es prácticamente inviable. Es decir, una topología que sepáis vosotros como técnico en redes que vaya a crecer en el tiempo, lo mejor de todo es utilizar enrutamiento dinámico fundamentalmente y alguna que otra ruta estática. Bien, y luego otra de las desventajas es que, fijaros, si vais añadiendo redes nuevas, redes LAN, redes WAN nuevas a vuestra región de enrutamiento, vais a tener que ir en el enrutamiento estático router por router configurando ese famoso hiperroot. Y eso es una desventaja. De tal manera que es una desventaja para el enrutamiento estático y por ende una ventaja para el enrutamiento dinámico. Porque a través de las actualizaciones de enrutamiento, los routers que han incorporado nuevas redes LAN anunciarán a sus routers vecinos esas nuevas redes LAN. Bien, vamos a acabar con una última pregunta, que es que, ¿qué comandos show conocéis, hemos visto, indispensables para un técnico en redes? Bueno, pues desde show version a show running, show start, show hyperroot, show IP intercept brief, show interface fast 00, show IP protocols, show interfaces, show MAC address table y show ARP en un router, ¿no? Bueno, pues esta pudiera ser la explicación, la resolución de una serie de preguntas que entendemos que sintetizan tanto las competencias conceptuales como las procedimentales que siempre hemos buscado en esta unidad de trabajo, protocolos de enrutamiento dinámicos, RIP V2 y OSPF. Bueno, eso es todo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues estamos en contacto. Muchas gracias.